vídeo vamos a ver cómo se lleva a cabo el cálculo de la composición centesimal de un compuesto. Y además veremos qué utilidad práctica tiene el conocer esta composición centesimal. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la composición centesimal de un compuesto. Pues bien, no es más que determinar el porcentaje en peso o en masa que tenemos de cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Esto en la práctica se realiza mediante técnicas de análisis cuantitativo, pero nosotros aquí de forma teórica lo vamos a hacer a partir del compuesto. Para eso he propuesto 3 enunciados en los que vamos a ver cómo se lleva a cabo el cálculo de esa composición centesimal y qué utilidad práctica tiene. Vamos a ir leyendo los distintos apartados. En el apartado A me pide calcular la composición centesimal del ácido sulfúrico. Es decir, me está pidiendo que determine el porcentaje que tenemos de hidrógeno, el porcentaje que tenemos de azufre y el porcentaje que tenemos de oxígeno. Además nos dan los pesos atómicos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. A partir de sus pesos atómicos, evidentemente, el hidrógeno pesa 1, pues 2 por 1, el azufre 32 más 32, el oxígeno 16 y hay 4 átomos de oxígeno, 16 por 4, eso hace un total de 98 gramos. Perfecto, ya sé cuánto pesa en total la molécula. Pues ahora vamos a ir viendo cuánto aporta a esa molécula cada uno de los elementos. Para el hidrógeno, ¿cuánto está aportando el hidrógeno? 2 por 1, 2. 2 gramos de un total de 98. Por tanto, para determinar el porcentaje, pues 2 de 98 por 100, 2,04. Ya sabemos que el 2,04% del ácido sulfúrico está formado por hidrógeno. De la misma forma hacemos para el azufre. Nos planteamos ¿cuánto aporta el azufre? 32, de un total de 98. Aquí lo tenéis. 32 gramos que aporta el azufre y la molécula o el compuesto pesa 98 gramos, 32 entre 98 y por 100, 32,65%. Es decir, el 32,65% del ácido sulfúrico es azufre. Y por último, lo mismo para el oxígeno. ¿Cuánto está aportando el oxígeno? 16 por 4, 64 de un total de 98. Pues si hacemos ese cociente, 64 entre 98 y por 100, nos da un 65,31%. Por tanto, ya podemos determinar que el ácido sulfúrico está formado por un 2,04% de hidrógeno, un 32,65% de azufre y un 65,31% de oxígeno. Esa sería su composición centesimal. Como ya he dicho al principio, es determinar el porcentaje que tenemos de cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Vamos a verlo en otro apartado. En el apartado B, nos dice que una muestra de hidrocarburo contiene unas cantidades de carbono e hidrógeno de 68 y 17 gramos respectivamente. Es decir, ese hidrocarburo está formado por 68 gramos de carbono y 17 gramos de hidrógeno. Lo mismo que hemos hecho en el apartado A, lo que pasa es que ahora vamos a hacerlo a partir de sus masas. Vamos a calcular la masa total que tenemos. Pues ese hidrocarburo pesa, según nos dicen en el enunciado del problema, si el carbono aporta 68 gramos y el hidrógeno 17, pues 68 más 17, 85 gramos. Ya podemos determinar su composición centesimal. Lo único que tendremos que hacer es dividir lo que aporta cada uno de ellos entre el total. Y evidentemente para pasarlo a porcentaje por 100. Vamos a por ello. Para determinar la composición centesimal del carbono, pues nos decía en el enunciado que aportaba 68 gramos. Y hemos visto que de un total de 85. Pues si dividimos esos 68 entre los 85, que son el total del compuesto, lo multiplicamos por 100, evidentemente, para pasarlo a porcentaje, eso nos dice que el 80% del hidrocarburo está formado por carbono. De forma idéntica haríamos para el hidrógeno. Nos decía en el enunciado que el hidrógeno aportaba 17 gramos de un total de 85, pues 17 gramos de hidrógeno entre el total, que son 85, y por 100, 20%. Ya tenemos la composición centesimal de ese hidrocarburo. El 80% es carbono y el 20% será hidrógeno. Además, como luego veremos en vídeos posteriores, la composición centesimal nos va a permitir determinar la fórmula empírica y a posteriori la fórmula molecular de un compuesto. Pero no nos adelantemos, esto lo veremos en vídeos posteriores. Vámonos al apartado C, donde nos piden o nos dicen que si tenemos una muestra de 800 gramos de nitrato de calcio, ¿qué masa de oxígeno contiene el compuesto? Aquí vamos a ver esa utilidad práctica que os comentaba al principio del problema. Es decir, si nosotros conocemos el porcentaje que está aportando al oxígeno, pues si ese porcentaje se lo aplicamos a la masa total que tenemos
de nitrato de calcio, sabremos qué masa hay de oxígeno. Es decir, vamos a calcular la masa molecular del nitrato de calcio, lo mismo que hicimos en el apartado A, conocemos los pesos atómicos, el calcio son 40, el nitrógeno son 14 y tenemos 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno, el oxígeno pesa 16 y tenemos 3 por 2, 6, 6 átomos de oxígeno, 40 más 14 por 2 más 16 por 6, hacen un total de 164 gramos. Como nos están pidiendo la masa de oxígeno, solo tendremos que calcular el porcentaje o composición que tenemos del oxígeno. Pues para el oxígeno diríamos, como hemos dicho antes, ¿cuánto nos está aportando de oxígeno? 16 por 6, 96 gramos de un total de 164. Pues 96 entre 164 y por 100, 58,54%. Es decir, el 58,54% del nitrato de calcio es oxígeno. Pues si tenemos 800 gramos de nitrato de calcio, el 58,54% será lo que tenemos de oxígeno. Aplicamos este porcentaje a los 800 gramos y tendremos la masa de oxígeno. Aquí lo tenéis. La masa total del compuesto eran 800 gramos. El porcentaje que tenemos de oxígeno es el 58,54, multiplicamos por 58,54, dividimos entre 100, y esto nos indica que tenemos 468,32 gramos de oxígeno en esos 800 gramos de nitrato de calcio. Pues bien, ya habéis visto cómo se lleva a cabo la composición centesimal de un compuesto y la utilidad práctica que tiene. Espero que os haya sido útil. Y como siempre os digo, nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.